seres hermanos del pueblo taoísta. Un excelente día a vuestra merced, venerable maestre Jacqueline Zeus Induceus, venerable maestre Samael Joaba Torbeor. Un excelente día a vuestra merced, venerable maestra Fespa, venerable maestro Gabugondo. Bueno, venerables seres, le damos la bien llegada a este Provoz Rescatando Valores en el Hogar, para que vuestras mercedes aprovechen esta oportunidad y hagan sus preguntas, digan sus inquietudes, sus comentarios, sus portes, y aquí les estaremos leyendo sus mensajes. Adelante, venerable maestra Fespa, con su saludo. Excelente salud sea para todos los oyentes y asistentes a este Provoz. En especial damos nuestro saludo y gratitud al venerable maestre Keliun Zeus, al venerable maestro Samael Joaba Torbeor. Gratísimas por dirigir esta hermosa doctrina y por convidarnos a integrarnos a este ejército de salvación mundial. Esperamos que este sea un día de reflexión y que logremos llegar a cada uno de vuestras mercedes. Gratísimas venerable maestra Tubichap por acompañarnos en este Provoz y a los de las diferentes emisoras que nos están ayudando para que este Provoz pueda salir. Muy buen día, respetable maestra Artubichat y maestra Fespa. Nos alegra mucho Nueva Inti estar en este lugar dirigiendo este Provoz. Damos las gratísimas y a Dios, el hacedor de todas las cosas, por esta nueva oportunidad que nos ofrenda en este día de dirigirnos a la amable audiencia. Damos nuestros saludos respetuosos, como siempre lo hacemos, al venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus y al venerable maestro Samael Joaba Torbeor y a toda la familia real. Les saludamos desde el Templo Vegetal Sacroaquarius, agradeciéndole a toda la amable audiencia que sigue los distintos Provoz de estas emisoras. Le agradecemos a todos y todas los que elaboran en las distintas comunicaciones, sea en la emisora, sea en Tao TV o sea en Guerzón, que nos dan la oportunidad que ellos con su incansante labor nos licencian llegar a las casas, a las fuentes, llegar a los hogares y dirigir estas palabras de ayuda a los que aún no conocen esta doctrina y los que la conocen, que tienen algunos exiges con sus familiares, pues para sus mercedes y para todos nos es este Provoz. Dios les dé mucho entendicierto y ante todo mucha voluntad espiritual, y como habíamos tenido exiges del fluido eléctrico desde las horas de la Managda, primera hora, no se habían dado los demás Provoz y estábamos neutralizados, podemos decir. Le pedimos a sus mercedes que los pocos que se encuentran conectados, que les avisen a sus antropogenios, a sus familiares, que empezamos este día las emiseles desde el templo vegetal a esta hora por el exiges del fluido eléctrico para que ellos se conecten a este Provoz. Dios les bendiga y adelante, venerable maestra Artubichat. Bueno, venerable maestro Gabugondo y venerable maestra Fespa, esta es una hermosa tarde aquí en el Gran Templo Vegetal Sacroaquarius, donde el gran Selah está cabalgando por las montañas de este Gran Templo Vegetal Sacroaquarius. Y bueno, venerables hermanos, ya sus mercedes saben que aquí hace un tris de frío y bueno, pedimos también que ojalá se mantenga bonito el clima para que podamos hacer este lindo Provoz. Entonces, venerable maestro Gabugondo, ¿cuál es? Inicie vuestra merced con la disertación de este día y en tanto estamos a la expectativa de sus preguntas, venerables seres. Bueno, Nueva Inti, gratísimas, venerable maestra, y vamos en este día a hablar de lo importante que es el diálogo en la familia, o sea,
el diálogo familiar. Pero antes queremos recordarles que todos los distintos probos que los monjes, los evangélicos, los conferencistas dirigen desde el templo vegetal Sacro Aquarius y de los distintos templos que la obra de Dios tiene, sea el probos que dirige el venerable maestro Dahan Laker, el citiciero, o el probos que dirige el venerable maestro Da Vinci, o también el probos que dirige la venerable Lactekewi y la venerable Chijiski, o el que dirige el venerable Dragón, el venerable Cirlavía, que también tiene un probos que se llama Al Filo de la Navaja, y el probos que dirige el venerable maestro Isaí, y el que dirige la venerable maestra Isaía, el que dirige el venerable Dragón Urudel, y los demás conferencistas que están dispuestos a entregar el mensaje, ya que esta doctrina o el Tao no es una persona, el Tao no es una organización, el Tao es todo lo que existe en la creación. Y si nos damos cuenta que existen los cosmos, que existen los universos, los diversos, existen las galaxias, existen los sistemas solares, las esferas, y en las esferas las centenares de millones de criaturas que hay sobre las esferas. Todo este conjunto de seres son por ser del sagrado Tao. Así es que cada uno de los ángeles que estén en sus ciudades, en sus pueblos, en sus países, buscando la forma de que todos conozcamos esta gran medicina, esta gran salud, este gran conocimiento que nos acerca a Dios. Como en este día vamos a dialogar cómo debe ser el comportamiento de seres sabios, cómo debe ser el trato familiar, una familia que su trato sea respetuoso, es una familia que está dirigida por Dios. Pero una familia que sean bastante bruscos con sus hermagdus, que son la presencia de Dios, ahí no está Dios, ahí está el enemigo de las almas. Por eso menestemos que en cada uno de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hogares, esté la presencia de Dios. Y Dios está donde hay orden, donde hay respeto, donde hay disciplina, donde hay educación, donde hay valores. Si no hay disciplina, no hay educación, no hay valores, no hay respeto, ahí no está Dios, por muy bonito o bonita que sea la dama o el varón, por mucho dinero que tenga, por muchos títulos, ahí no está Dios, ahí está el enemigo de las almas. Acordémonos que Él tentó a Cristo diciéndole: si postrado de rodillas me adorares, te entregaré los reinos de este mundo, porque Él es el que gobierna esta esfera, o sea, es un ladrón porque Dios la hizo y Él se la robó. Dios hizo nuestros cuerpos a su imagen y a su semejanza, y Él también se robó nuestros cuerpos, nuestros templos, y se metió de invasor en nuestros cuerpos, haciendo que el ser humano haga la voluntad del maligno, no la voluntad de Dios. Y entonces vino el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad a decirnos las formas, los sistemas que está aplicando el enemigo de las almas para que no sigamos siendo esclavos de este rebelde del cosmos. Bueno, vamos a preguntarle a la venerable maestra Feshpa, ella siempre que trae cositas buenas que nos dan bastante luz, como una dama, como una hija, como una madre, como una hermana, como una sibia, tiene mucho que contar relacionado al diálogo familiar.
Bueno, venerable maestra, su merced, para empezar, ¿qué nos puede indicar relacionado a este tema de este día, el diálogo familiar? Adelante. Maestro Gabogondo, me parece muy importante los valores que su merced ha destacado. En un diálogo familiar sí debe haber respeto. Respeto en muchos aspectos. Por ejemplo, la otra criatura tiene puntos de vista que pueden ser diferentes a los nuestros, pero tiene el derecho a pensar diferente porque Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Entonces, siendo en esa libertad que Dios nos dio, en ese libre albedrío, vamos teniendo una posicel frente a la vida. Y esa posicel, sabiendo utilizar un adecuado tono de voz, debe ser oído con atencel por el otro y debe ser respetado. O sea, no buscar convencer al otro, sino cada uno contar su forma de ver la vida, de ver la situación que se está presentando y revisarla con calma, con mucha tolerancia, que tenemos en este instante un exiges de intolerancia en la sociedad, donde alguien dice algo que al otro no le parece, entonces la destrucción es lo que ha venido a llegar a generar un caos dentro de las familias. Entonces, si hay respeto, si hay tolerancia, en la educación que su merced mencionaba, esa educacel es muy valiosa, porque es de seres educados esperar que el otro concluya de hablar, no arrebatarle la palabra, sino permitir o dejar que hable para luego nos, también con elegancia, con la altura en las palabras, porque no hay que buscar palabras soeces, no hay que levantar la voz, no hay que imponer o con los gestos, que también el lenguaje corporal es muy importante en la comunicación, porque a veces se le habla a alguien y uno se da cuenta por sus gestos que no le interesa o que más bien se burla de lo que la otra persona está diciendo. Ante esa burla, la persona ya no quiere seguir contando porque se bloquea, ya no hay fluidez en sus palabras al ver que el otro no le presta la atención o el respeto que le hubiera gustado para contar su real sentir, para contar lo que piensa con respecto a alguna situación que están viviendo o que está esa persona sola viviendo. Pero eso va a ir limitando la comunicación y la comunicación, y lo que estamos buscando en familia es saber qué siente la persona y saber qué piensa de los demás integrantes de la familia, para que en verdad esa comunicación ayude a fortalecer los lazos familiares. Esos serían como los aspectos más importantes, no siendo los únicos, pero nos van ayudando a que tengamos una buena comunicación y armonía familiar. Bueno, venerable Artubichat, entonces como aquí ya hemos dado un poquito el reporte y otro de la maestra, vamos a ver su merced qué opina también como una dama hogareña, que nos puede enseñar, porque todos, como hemos dicho, todos somos profesores o maestros y todos somos estudiantes. Eso es lo que pasa en los hogares, que el hombre se considera siempre el justo, el maestro, el perfecto, y no acepta alguna sugerencia de la mujer. La mujer se cree justa, perfecta, santa, y no acepta ninguna sugerencia del hombre. Y esto lo que lleva es el fracaso. Tenemos que entender que todos, mientras el ser humano mientras tenga defectos, cometerá errores. Mientras cometa errores, está en el camino de equivocarse. Así es que todos lo que menestemos para mejorar
es estudiar este día, que es lo que tengo por vivir. Adelante, Artubich, su merced, con lo que sigue. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo. Bueno, antes de dar el portecito voy a leer un mensaje de un ser y su nombre es Arbey Cardona y dice: buen día, venerable maestro Gabogondo y Posa. Mucho gusto saludarles en conferencia. Bueno, venerable Magdo, cuánta alegría nos da de que en este día podamos oírnos y su merced nos pueda ver, ya que nosotros pues al oír sus saludos nos alegra mucho. Van nuestros saludos a su merced y a su bonita familia. Dios le bendiga y gratísimas por el reporte. Adelante, Artubichat. Bueno, venerable maestro Gabogondo, bueno, voy a dar un portecito y bueno, lo que dice la venerable maestra Fespa, así es muy importante ese respeto y ese respetar la palabra del otro. En el diálogo también es muy importante hacer conciencia del poder del verbo, porque cuando se está dialogando con otra criatura y quizás tal vez la otra criatura use palabras ofensivas o soeces, ¿sí?, que denigran al ser o a la criatura, pues ahí no hay diálogo. Por ejemplo, también si se usan palabras que fortalecen las cosas negativas, es decir, que crean negatividad, entonces ahí pues no habría un diálogo constructivo, sino sería solo como una crítica, un reproche, un reclamo, ¿sí? Entonces es muy importante hacer conciencia de la fuerza y del poder del verbo que nos ha enseñado el venerable maestro Kelium Zeus y el venerable maestro Samael Joab Torbeor, y ese poder de la neurolingüística. Entonces, si se va a dialogar, se va a tratar un tema en específico, entonces si quiero decirle al otro ser que le hace, en lugar de decirle, es que tú eres esto, esto y esto, y es que haces esto y esto, entonces en lugar de decir eso, decir, venerable, qué bueno fuera mejorar en este aspecto, fortalecer este aspecto, ¿sí? Como como una forma de hablar proactiva y también de reforzar la porcel positiva que todos deseamos tener, que es ser mejores cada día. Bueno, venerable maestro Gabogonda, ¿y licencia este chiquito porte? Me parece muy interesante lo que su merced dice. Es verdad, si a una criatura que está conversando le devolvemos con una crítica, pues le cortamos, porque ante una crítica a alguien que se está tratando de sincerar, que está tratando de buscar una solución, es posible que al sentirse criticado le salte el ego y se bloquee y ya no quiera ni luchar ni buscar mejorar, sino que antes se cierren esas puertas. Entonces sí es muy importante las frases proactivas, el estímulo, el buscar cuáles son las virtudes que tiene esta criatura con la que estamos conversando, con la que deseamos fortalecer lazos, no acabar los lazos, sino fortalecerlos. Entonces, buscar cuáles son las virtudes para tener con qué elaborar. Y así vamos a estimular, a buscar despertar y ayudarnos, porque es que eso se trata es de ayuda. Entonces, como quien dice, cuentas conmigo, soy un apoyo con las palabras. Y también otra cosa muy interesante que su merced dice del lenguaje del verbo. Si es verdad lo que la neurolingüística dice, el lenguaje va teniendo un efecto sobre nuestras neuronas y nos van ayudando a que se nos levante la chispa, se eleve como se nos encendió el cerebro. Puedo hacer también esto, empezar a buscar solaxeles, y eso sería gratísimas a esas palabras que se digan. Pero hay otros aspectos que han descubierto, que en una comunicación el lenguaje, el verbo solo tiene de peso un 7%, mientras que
los gestos, el lenguaje corporal tiene de peso 55%. Es decir, que a veces alguien está hablando y la actitud del otro desanima y dice, ¿para qué sigo hablando? ¿No ve que ni me presta atención? ¿No ve que está mirando otra cosa, o que con los hombros, o que con los ojos, o que con el cuerpo está desdeñando o desvirtuando o tumbando lo que el otro está diciendo? Entonces, es muy importante como que tengamos eso presente, de que somos una unidad integral. Entonces tenemos que juntar todo esto, todo para que el diálogo sea fructífero, para que logremos lo que el maestro Gabogondo propone, un diálogo familiar, una comunicación en familia para obtener excelentes resultados, y que ese barco que cada uno, en el que cada uno estamos, siga a flote o salga a flote de cualquiera de las crisis que la vida le presente. Adelante, maestro. Sí, venerable maestra Fespa, en verdad que cuando ocurren esas cosas, así como vuestra merced dice, alguien está dialogando, se convoca un diálogo y la otra criatura empieza con reproches, con reclamos, con críticas, entonces ya ahí se rompe ese diálogo y es muy difícil poder lograr un nuevo diálogo, o que la criatura espontáneamente o espontáneamente quiera ir a contarle a su mamá, a su papá, a su esposo, a su hermana, mira, me pasó esto, ¿cómo me puedes ayudar? A ver, dime qué te parece esto, porque a veces uno dice, bueno, me pasó esto y esto y esto, y uno se autorreflexela, pero yo cómo hubiera podido reaccionar, cómo hubiera sido esto, y hay veces una va y comenta con algún antropogenio o con el esposo, bueno, con algún familiar, y dice, bueno, me pasó esto y esto y esto, ¿tú qué hubieras hecho en ese caso? Y uno empieza también un estudio sobre sí mismo, pero si la criatura ya sabe que va a ir a buscar una ayuda y que se va a encontrar es con un verbo así espinoso, áspero, mejor dicho, agrio, bueno, entonces la criatura dice, ay, no, eso, como que ya sabe lo que se va a encontrar, entonces ni intenta iniciar un diálogo o expresar ese sentir a otro ser de la familia. Entonces es muy importante lo que vuestra merced ha dicho, venerable maestra, del uso de nuestras palabras y de las expresiones corporales gratísimas. Y licencia maestro Gabogondo, antes de que su merced continúe, dice Isabel Zuluaga Ramírez, un saludo muy especial a estos tres seres que son tan preciosos, tan honorables, tan agradables y que queremos tanto. Un saludo desde el chakra solar. La salud emocelar es la clave para hacer de nuestra vida un Edén sobre la Gea. Bueno, venerables seres, qué bueno que están en sintonía, y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, aquí con mucho gusto estaremos dando lectura. Adelante, venerable maestro Gabogondo. Bueno, damos gratísimas a los que se han reportado, y en especial a esta dama desde el chakra solar. También enviamos nuestros saludos a la venerable Lactekewi, al venerable Sirlavía y a todos los del chakra solar, lo mismo que del chakra Gabaltelán, los que se encuentran en el chakra Geoaquarius del Pacífico, y a todos los demás que siempre siguen estos probos. Les voy a contar, como todos sabemos que cada uno de nosotros se ha cuestionado y se cuestiona, porque la ventaja, hoy que estoy aquí al lado derecho al lado izquierdo de estas damas, soy yo el que le estoy dando, pues todos los días anteriores ellas me daban, hoy vamos a ver qué les doy yo. Entonces, nos hemos cuestionado y tenemos que cuestionarnos. El maestro Samael Aún Beor explicaba todas estas cosas, lo que era el estudio de la retrospección, o sea, estudiar todo lo que en el día se hizo, para poder corregir los errores. El maestro Samael Joab Bator Beor nos ha indicado lo que debe uno hacer para poder corregir
y escribir todos los errores en un papel y así el siguiente día ese papel revisarlo para que no continúe cometiendo los errores. Nosotros nos menestemos meternos dentro de nos y estudiarnos. No pensemos de que los estudios académicos son malos, no. Excelente y bendito sea el que Dios le haya dado la oportunidad de estudiar o de aprender a leer y escribir y a manejar la simerología, pero lo más importante es estudiar. Eso lo dijimos en el probós pasado y lo estamos recordando en este día. Hubo un muchacho que nació en una familia humilde, se puede decir, de esas familias que no tienen los recursos monetarios y eran seres que no sabían nada de lectura, eran, como se dice, analfabeta. Todos crecieron y, como el mundo sabe, pues tomar licor, barrandear, decir mentiras, engañar, fornicar y todo eso. Ese niño creció y ya fue joven y veía lo que en el mundo o lo que los demás o sus familiares hacían. Y él se preguntaba, pero es que este será la vida. Y empezó a cuestionarse y un día tuvo la dicha de tener un libro en sus manos, donde el libro explicaba que la vida era muy distinta como el mundo del ser humano la vivía. Desde entonces empezó a cuestionarse y salió de ese mundo donde había nacido, donde que quizás por karma o de pronto por dharma, por un aprendizaje naciera en esa familia y se revolucionó y salió de ese estado lamentable en que estaba viviendo sus familiares genéticos y la demás sociedad. Y así se pudo levantar y ser un ser útil a la sociedad. Entonces muchos de nos, los que me oyen, los que nos oirán en el futuro, porque todos estos probós nos los montamos en el canal Conoce la Naturaleza y Será Sabio, para que su merced los oigan con más calma, para que su merced los disfruten y se los recomienden a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, no importa la religión a la que pertenezca, porque no buscamos ninguna clase de religión, lo que buscamos es que cada uno de nosotros sea consciente de los actos que está viviendo y de lo que está haciendo. Entonces muchos jóvenes a veces se levantan y dicen, yo no voy a ser como mi papá, voy a dedicarme a laborar así sea tirando bultos o cargando bultos o pegando bloques o haciendo cosas, pero empieza a desarrollar virtudes o habilidades y consigue dinero y pone su propia empresa. Muchos ricos, muchas personas que tienen empresas se han forjado, se han propuesto a ser mejor. Ahora, lo que nos decimos es que la persona, cada uno de nosotros, tanto las damas como los varones, se propongan no hacer los mismos peleones que hacen los padres, que hacen los vecinos, que hacen los demás, no a tratarse como se tratan los demás, a tratarnos decentemente, educadamente y demostrar que somos el reino más evolucionado. No es a insultarnos, o sea, la solución no está en insultar a otro, esa no es la solución, eso es ignorancia, eso se llama pérdida de tiempo, porque ¿qué gano yo con insultar a mi esposa y si es posible darle una bofetada como algunos hacen? Eso no es ninguna la solución, el problema seguirá, porque si ella se va o él se va, encontrará otra y también lo ofenderá o él la ofenderá a ella. El problema lo tiene cada uno de nosotros. Por eso es que tanto la dama como el varón tienen que saber dialogar, saberse relacionar. Si tienen un hijo, enseñarle las verdaderas formas, el trato familiar. Dejar por instante, siquiera un día, todos los días saque 10, 15 minutos, reúnanse, sea después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, y dialoguen. Pregúntese, bueno, maestra Fesma, cuénteme su merced, ¿qué me ha visto hoy de malo? Venerable Artubichat, su merced, que es la que nos ayuda. Cuéntenos, su merced, qué nos ha visto de malo.
Ahí estamos aprendiendo, o sea, no soy yo ¿cómo se dice?, el jefe de la empresa, no, todos tres somos jefes de la empresa, porque de pronto dice el Tubichá, no, es que yo casi no digo nada porque no tengo la fluidez, pero ¿por qué será que está aquí? Es un eje central en estos diálogos que nos hacemos con todas las familias, con todos los seres que siguen este Provoz. Por eso, cuando nosotros empezamos a tratarnos, a saber llegar a los demás, Dios se acerca más a nos y está más agradecido. Porque dentro de mi hijo está Dios, dentro de mi esposa está Dios, dentro del esposo está Dios, dentro del hermano está Dios. Y saber de que si yo quiero que me respeten, yo debo de respetar. Y si debo de respetar, tengo que tener conocimiento de cómo educar a mi hijo, dialogar con él, porque hay veces que los hijos quisieran dialogar con los padres, quisieran que le enseñaran, pero los padres no tienen tiempo. ¿Por qué? Por las deudas, por los labores, y no los dejan libre. Vea, la mayoría de los jóvenes que se han escarriado es porque los padres no se cuestionaron a decir, los dejaron libres. Y para la muestra, como dicen por ahí, vamos, un alfiler. Si yo le pregunto a Tubichá, su merced, cuando estuvo en su casa, ¿qué le enseñaron sus padres? ¿O qué le dijeron sus padres de su vida, cómo se iba a comportar? Quizás de pronto algunas cositas. Si yo le pregunto a la maestra Fesfa, cuénteme, ¿qué dialogaban sus padres con su merced todos los días? Y me va a decir que no. Y así conmigo y así con todos sus mercedes que me están viendo. Entonces no sigamos en esa tónica. Si nuestros padres no sacaban el tiempo para dialogar con nos, pero sí dialogaban con los vecinos, tenían tiempo de parrandear, de bailar, de mujerear o de todas esas cosas que se hace en el mundo común y corriente. No salgamos de esa tónica. No sigamos por ese camino, porque es el camino en que anda toda la humanidad. Yo me necesito cuestionarme, ¿por qué tengo que seguir por ahí por donde siguen los demás? Como dicen, ¿para dónde va Raimundo? Para donde va todo mundo. ¿Para dónde va don Vicente? Para donde va toda la gente. Entonces yo tengo que cuestionarme. Si el vecino no dialoga con su esposa, pues yo tengo que sacarle tiempo a mi esposa. Yo le preguntaría y me gustaría que alguien de los que me están oyendo y de los que estamos aquí me dijeran, ¿desde qué momento la muchacha y el muchacho, que eran dos palomitas, cuando uno está enamorado, todo es dulce, no hay nada de amargo? Las miradas, por muy despreciable que sea, la vemos bonita. La persona, por muy cachetona que sea, se ve fileña. Y así, por la boca la puede tener de pronto defectuosa y se le ve perfecta. Pero ¿desde qué momento empecé yo a verle los defectos a mi esposa y mi esposa a verle los defectos al esposo? ¿Desde qué momento se fue perdiendo ese carisma, ese magnetismo que tenía la muchacha y el muchacho? Estudiamos desde qué momento se empezó a separarse hasta que se alejaron para siempre. Maestra Fesfa, su merced nos puede decir, ¿desde qué momento empezaría esa separación y por qué? ¿Cuál sería el motivo de que hoy se casaron todas las fiestas hermosas y pasado unas semanas, 15 días, ya empezaron a no tener importancia el uno al otro? ¿Desde qué momento se sucedería eso, venerable maestra Fesfa? Su merced, ¿qué dice? Después de que pasa la etapa del enamoracierto, donde no se le ven defectos, por más que se lo digan los vecinos, todo es hermoso, todo es perfecto, yo puedo hacerlo cambiar, yo puedo aguantarlo, donde todo es posible, donde nos creemos pues los máximos. Entonces, ya después de esa fase, sigue la rutina, la mecanicidad. Entonces ya en esa fase mecánica ya viene el hastío y ya no se tiene la misma paciencia, la misma tolerancia con la pareja. Ya le empezamos a ver los defectos. Me dejó los calcetines en tal lugar, no cogió la toalla del baño, dejó
tal desorden. Entonces empezamos como a empezar a observar los defectos que tiene. Entonces pasa la fase del enamoramiento, pasa la pasión, la pérdida sexual, la fornicación. Entonces ya sin energía ya se empieza a mirar todo aquello que ya no brilla en la persona porque ya se está deshidrogenizando. Venerable maestra Feshpa, pues sí, eso es muy importante y gratísimas, pero sabe, hay otra cosita. La Eva le ve el defecto a su esposo y el esposo le ve el defecto a la esposa. Pero como ninguno de los dos tienen un conocimiento de cómo manejar el hogar, entonces lo más fácil que piensan, vamos a separarnos porque ya no nos soportamos. Pero ¿dónde estuvo el error? Que ninguno de los dos sabía cómo dirigir un hogar. Y ahí estuvo todo. Porque yo tengo que saber, o sea, si alguien tiene una marranera en su casa, tiene que saber el alimento que comen los marranos. Y tiene que hacer el aseo a la marranera. Es que nosotros, bueno, su merced que es médica, que estudió y que se graduó y es médica alópata, ¿cuál es el animal que tienes, ¿cómo se dice?, los cromosomas más cerca a los cromosomas del varón, del hombre, del ser humano? ¿Cuál animal es? El cerdo. Entonces, ¿cómo comemos? ¿Cómo vivimos? Nosotros tenemos que entender, bueno, entonces yo tengo que buscar la forma de que mi esposo, que es alguien, algo así como desordenado, yo tengo que tener algo de orden para poderlo ayudar. Pero si el esposo es desordenado y sucede que la esposa es más desordenada, y como son desordenados los dos, ninguno de los dos se toleran. O en caso contrario, ella desarrolló bastante la gula, y él también, los dos. Cocinan una librita de arroz, sucede cuando él viene y ella se comió el 75% de la libra de arroz, y sucede que él le quedó el 25%, van a tener una discordia, porque él va a quedar con hambre y que ella queda muy llena. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser tolerantes y saber lo que tengo que no es perfecto, que lo que tengo es bastante defectuoso. ¿Y cómo es defectuoso? Hombre, nosotros los seres humanos sabemos que somos el reino más evolucionado, pero ¿cómo nos comportamos? Si nos comportaremos como los reinos inferiores, nos damos cuenta que no. Entonces quiere decir, ¿qué es lo que nos está pasando a que nuestro estado, que es el superior, que es el rey de la naturaleza, y a veces los que están debajo de nos actúan mejor? Por eso es muy importante de que nos cuestionemos, bueno, cuando teníamos amores, eso eran miradas tiernas, llamadas telefónicas, y ¿por qué ahora no? ¿Qué ha sucedido? No es que él cambió de mujer, sí, pero es que esa mujer posiblemente tenga más defecto desarrollado que la otra. No es que ella cambió de hombre, porque ese hombre era muy malo. Sucede que este puede ser más malo. Y no es cambiar, o sea, por ejemplo, si yo estoy usando el verbo mal usado, yo no puedo tirar al piso este fono, porque el fono es el que tiene la culpa de que yo esté pronunciando una palabra mal. ¿Qué dicen sus mercedes? ¿Será el fono o será la persona que está pronunciando la palabra o que tiene ruido? La persona. Entonces eso es lo que tenemos que revisar. Los problemas vamos a revisarlos y vamos a tener la seguridad que cuando dialogamos encontramos todas estas fallas. Y así vamos a tener hijos que van a ser excelentes hijos. Si nosotros fuimos malos hijos, pues ¿cuáles fueron nuestros actos que ante nuestros padres que nos hicieron ser malos hijos? Y entonces corregir para que nuestros hijos sí sean hijos útiles a la sociedad. Pero no los dejamos libres. ¿Qué padre diaria Inti está? Bueno, mi hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Cuéntame, muéstrame tus libretas, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te está faltando? Seguro que allí hay un diálogo, ese muchacho va a tener confianza. Mamá, es que mire, ayúdeme, mamá, tal cosa. O papá, ayúdeme, porque le están dedicando el tiempo. Pero si lo dejan como el que siembra una planta y nunca la limpia ni le echa agua, ¿qué pasará? ¿Será que hay cosecha?
No, maestro, la ahoga la hierba. Se pierde el tiempo, se perdió la semilla, se perdió el tiempo y no produjo nada. Eso pasa en la sociedad. La gente llora, la gente sufre, que los hijos se van, que los hijos se matan, que los hijos se pierden en la droga, se pierden en la prostitución, se pierden en cantidades de cosas. Vamos a ver, ¿qué hicimos antes cuando estaba niño? ¿Cómo lo preparamos? Porque no es darle golpe como a veces sucede. La niña le da un golpe porque está sonriéndole el niño, pero es que ella desconoce lo que está pasando en su cuerpo. Y yo tengo que prepararla para cuando ella tenga determinada edad, pueda entender lo que está pasando y no aceptar lo que posiblemente va a aceptar. Pero entonces, ¿qué hace la madre? Le da golpes. Pero sucede que la madre también hacía quizás peor que la hija. Mire lo que son las cosas. Las madres se le volaban a la mamá y se iban por allá a visitar al muchacho. Ahora que la hija está grande, entonces ya le dan rejo a la hija y no quiere que la hija mire el varón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a prepararnos para ser verdaderos padres y a prepararnos para ser verdaderas madres y así nuestros hijos sean útiles, porque muchos de los padres que están en los ancianatos fueron padres que se dedicaron a laborar para dejarle una herencia a los hijos, pero no le dejaron la mejor herencia, que era la espiritualidad. Bueno, venerable maestra Fespa, su merced, ¿qué dice? Antes de que la venerable Artubichat lea la pregunta, ¿qué dice de esto? Que sí será que nosotros antes de casarnos estaremos preparados para enfrentarnos a lo que viene. En verdad la reflexión es grande. Se sabe que cuando alguien forma una familia es para toda la vida, mientras que una carrera se pasan unos semestres preparándose y si la persona lo ejerce ya será el tiempo que quiera ejercerlo, pero ¿dónde nos preparan para vivir en pareja, para conformar una familia? ¿Qué tiempo se le dedica a eso? Desafortunadamente no hay preparación para esto, pues lo que nos ha servido en mi caso son los ejemplos que vi en casa y bendito sea los padres que Dios me otorgó y la armonía que ellos lograron que entre tantos hijos mantuviéramos y que nos fueron dando reglas y respeto al Supremo Hacedor para que nos criáramos con buenos principios, pero de sentarnos así bonito a estar conversando como es la sugerencia del tema de hoy, que en cada familia procuremos conversar para saber qué siente la otra criatura y para que sientan el calor de esa familia, que pueden contar con ella. Es verdad que esto es novedoso y es importantísima en esta etapa en que está viviendo la esfera. Muy importante es. Gratísimas maestra, mire, citemos el caso, que su merced es mi esposa y que Artubichat sea mi hija y que tenga 10 años y terminemos de sustentar. Qué bonito que su merced le diga a Artubichat, ¿sabes, mija? Ya tienes la edad de la adolescencia, ya tu vida está cambiando. Cuente conmigo que yo soy su apoyo, siempre la apoyaré y haga esto y haga aquello y mire esto, que le van a salir unas bolitas en el pecho que se llaman mamarias, que le van a salir vellos en las axilas, que le van a salir vellos en el pubis, que va a sentir atracción hacia los varones, todas esas cosas. Cuando la madre sabe lo que ella vivió, ¿para qué se lo oculta a la hija? Si una niña nace hoy, esa niña a los 15 años va a tener la atracción, está activa sus hormonas y va a sentir la atracción hacia el varón. Es que eso es muy lógico. O sea, nosotros no podemos evitar. Claro que ahorita le ponen inyecciones a las perritas para que las perritas no bulen y no sientan la atracción hacia los perros, inyectan las gatas y todas esas cosas, así como planifican las mujeres. Vea, ¿cómo será tanta la pobreza espiritual que la gente se ha dedicado a tener mascotas
para no tener un hijo, porque ellos no saben cómo educar a un hijo. Oiga, qué tristeza de que a mí me tuvieron y que yo no sea digno de prepararme para tener un hijo y que sea útil a mí, a la sociedad y a Dios. Eso es muy triste, es lamentable. Por eso los hijos se pierden. ¿Por qué? Porque no hay diálogo. Qué bonito es que el papá le diga al muchacho, mira, mijo, su merced, a la edad, tal edad, le va a salir esto, va a tener la atracción. Cuente conmigo, cualquier cosita, yo le voy a ayudar. Eso es un diálogo familiar. Quiero que mi hijo sea mejor que yo. Quiero que mi hijo aprenda lo que a mí no me dieron. Entonces eso va a surgir y eso es lo que queremos que todos entendamos. Tengamos una confianza en la familia. La confianza no es para faltarnos el respeto, que por eso pasan las separaciones en los hogares. Si yo tengo confianza con mi esposa, pero si ella me falta el respeto, ya esa confianza se perdió. Confiaba en mi Silvia o en mi novia, pero el día que ya la veo que anda por ahí como que mirando a otro, ya se perdió el respeto, ya no hay confianza, ya empiezo a dudar. Y eso es lo que está pasando. Por eso los hombres dejan las mujeres, por eso las mujeres dejan los hombres, porque ya, como decía su merced, esa rutina, lo mismo y lo mismo. Qué bonito es que yo vaya a la calle, o el esposo, los que me están viendo, y cuando venga le traiga una frutica. Mira, mi amor, te traje mi amor, tiene color de mangos. Al siguiente día le trae una manzana. Mira cómo es mi amor hoy, tiene sabor a manzana. Eso la muchacha ve y dice, yo tengo un varón que permanentemente está enamorado de mí y que él eligió una reina. Eso no se va a acabar, eso va a haber confianza. Y que cuando ella salga le diga, mira, mijo, te traje esta cosita al ser que yo más amo. Oye, si me tiene pendiente, está pendiente de mí. Mija, pues peínese que está desordenado el cabello, o mire, eso se quedó mal. Está atento. Pero si la muchacha posiblemente se peine en la casa y no le dice el novio nada, el esposo nada, entonces ya lo mismo le da andar descalza o sin peinarse, o andar bien trajeada porque el esposo no la tiene en cuenta para nada. Pero se para en la calle a ver las muchachas, si es posible a silbarlas y a decirle cosas que no se lo dice a la esposa. Eso tenemos que irlo cambiando, porque en realidad Dios no me dio aquella muchacha bonita que anda por allá. Me dio la gordita, o me dio la flaquita, o me dio la negrita, o me dio la morenita. No me dio la rubia, ojos brillantes, ojos azules o verdes, o de la cadera tan hermosa y las piernas. Aquella no me la dio, Dios me dio esta, y esta es la que yo tengo que valorar y cuidar, y si es posible hacer que sea hermosa como aquella. Y posiblemente esta que tengo aquí, que su cuerpecito es feo, puede ser internamente 10 o 15 veces más bonita que aquella que está allá. Esas son las cosas que menestemos dialogar. Menestemos que todos nos demos cuenta qué bonito es un diálogo familiar, y saquémosle 10, 15 minutos todos los días a dialogar con nos, no solamente a reclamarle porque tal cosa, no. Las cosas malas pues todos las tenemos y todos las vamos a cometer, pero vamos a modificar. Adelante, Artubichá, su merced está desde hace rato que se dice, adelante. Es que quería dar un porte cuando su merced le pregunta a la maestra Fespa que si había una preparación. Antiguamente hacían algo que se llamaba el curso prematrimonial, y ahí daban unos consejos, algo así. Eso, pues, y eso lo hacían los curas, pero los curas no tienen hijos, ni las monjas tampoco. Sí, o sea, era un cursillo de teorías. Porque qué bonito que ese cursillo lo hubiera hecho una mujer que tuviera 5 o 6 hijos, que se trasnochaba con los hijos con una diarrea, con un dolor o con una gripa. O el padre que se esforzaba a trabajar, sabía cómo enfrentarse a la labor. Pero el cura, ¿qué va a elaborar? Y la monja, ¿qué va a elaborar si ya no tiene hijos? Entonces, esos cursillos sí eran buenos, pero que lo hiciera una persona que fuera práctica, no de teorías. Así que adelante, Artubichá. Claro que sí, maestro. Y algo también muy importante que me pareció lo que dijo la maestra Fespa del ejemplo. El ejemplo es muy importante.
muy, muy valioso, porque algunas veces, maestro, ni siquiera es menester el diálogo. Si yo quiero decirle algo a ese ser, ni siquiera tengo que ir a decirle, oye, ¿por qué hiciste esto y esto y esto? O, oye, mira, cambia esto y esto y esto. No, con el ejemplo le estoy mandando un mensaje. Además, somos poderosos porque tenemos fuerza en nuestra inti. Y también le podemos mandar mensajes, mira, cambia. Si su merced lo hace con toda la fuerza, la dedicación, él, seguro va a haber un cambio. Va a haber un cambio sin tener que haber puestose a entablar un diálogo o hacerle un reclamo o hacer una crítica. Entonces son otras estrategias que se pueden usar también para la buena convivencia en el hogar. Sí, maestra, mire una cosa. Yo le voy a preguntar a la maestra Fespa. A ver, maestra Fespa, que en caso mío que yo tuviera el cabello bastante ensortijado y que no tuviera más cabello porque tengo poquito, y que no me peinara y posiblemente anduviera bastante sucio, su merced, ¿qué haría para que yo mejorara? O sea, ¿estaría en condiciones de peinarme o qué? ¿Cómo haría? O sea, ¿cómo hacen las madres con los hijos cuando los hijos no se bañan? Los tienen que bañar. Cuando los hijos no se peinan, los tienen que peinar. Cuando los hijos están sucios, pues se los tienen que obligar a bañarse o bañarlos. Pues entonces, si es que el hombre es el hijo de la esposa, haga lo mismo, no sea orgullosa, sea tolerante, entienda de que ese muchacho posiblemente no tuvo una cultura, no tuvo la educación, no tuvo los principios que ella tiene, entonces ayúdelo. Pero no, yo ese viejo lo voto, es muy puerco, es muy cochino, y eso ni se peina, ni se cepilla los dientes, pues ayúdelo. Entienda que tiene un varón para ayudarlo, no solamente es para que me sostenga en la ropa, en el servicio, en el alimento, no, ayúdelo, porque él merece también ayuda. En caso del hombre lo mismo, por eso digo, si nosotros nos preparamos, estamos en condiciones de ayudar a la pareja, un diálogo familiar, así estamos dialogando, nuestros hijos van a ver el ejemplo, y dirá la hija, yo le debo todo lo que soy a mi papá o a mi mamá porque ellos hicieron de mí lo mejor. Eso es lo más hermoso, pero actualmente, ¿qué hacen los padres? Lo dejan, así como el perrito. No le digo que tiene más atento al perrito que a los hijos, seguro que es así. Al perrito están atentos al concentrado, le compran un costalito ahí como un saquito para que no le dé frío, le cepillan los dientes y el hijo no saben si el hijo tiene cepillos o tiene colgate o alguna cosa, no le preguntan. Al perrito eso lo tienen cada ratico bañándolo con champú y no le preguntan a los hijos si tiene champú o si tienen cepillos para embolar los calzados. O sea, hay una dejadez familiar que es muy triste. ¿Cómo es posible de que siendo los adivienes del reino inferior yo coja más y quiera más afecto a un perro? Porque yo puedo hacer que perros se conviertan en un ser humano, pero actualmente los seres humanos se convertirán en perros. Porque ¿cómo vamos a evitar? Yo creo que oímos una doctrina todos los días del maestro Kelly Unceus. Yo no sé si los que me están oyendo lo oirán. De lo que dice, no es que sea malo tenerlo, no, porque por algo los criaron, pero saberlos tener. Porque si su merced tiene un perro y lo anda besando y lo anda cargando, sus manos, su ropa está llena de pelos. ¿Y qué habrá en esos pelos? ¿Qué infecciones habrá? Y además yo lo llevo a mi cama, lo llevan en una mochilita y lo cargan. En el carro el que saca, le tienen el como primer una casita. pasajero es el perro. Oiga, qué cosa. Hay cosas que cada día uno ve como si fuéramos locos, o no sé qué sucedería. Anteriormente los perros estaban solamente para montear y vivir cuidar los campos, ahora no. Para cazar y Para cazar, exacto, ahora no. Ahora hay perrera y solamente para abrazarlos y besarlos y acostarme con él. Bueno, no es esto una crítica, estamos hablando de lo que vemos y de cómo deberíamos. ¿Cómo es posible que mi hijo valga menos que una gata? Oiga, o que el hijo valga menos que un perro. ¿Pero por qué? Yo a mi hijo no le tengo el cuidado que tengo el perrito.
Bueno, maestra Fecho, a su merced, ¿qué dice? Posiblemente por el hecho de que el perro no habla, no le contradice, no le critica, de pronto por eso la otra persona se siente complacida de hacer muchas cosas buscando el bienestar del perro. Pero, pero es triste de que los niños se quejan de que sus padres no les dedican el tiempo. Eso sí es muy triste. Por ahí de mirar el papá cada cuánto sale con el hijo, si el hijo sabe en qué labora el papá y el papá le enseña, mire, es que el asadón se coge en esta forma, con la paciencia que hay que tenerle porque es un niño. Si el papá también saca el tiempo para jugar, no es solo que saque el dinero para alicertar al hijo, también el hijo requiere alicierto, pero los hijos de lo que más se acuerdan es cuánto tiempo les dedicaron los padres en su crecimiento, cuánto tiempo se rieron con ellos, vieron juntos un programa, salieron a un paseo. No es el costo del viaje, sino el hecho de que disfrutaron, se rieron juntos, estuvieron de la Magdu, podía contar con su papá, acercársele, que lo llevara en caballito o en cualquiera de las actividades. Lo importante es que sentir el calor, la energía de esos dos progenitores que Dios le entregó. Esa dedicación es la que solicitan los niños que están ahorita en la esfera y requerimos darle ese lugar. Ya están aquí, hay que ayudarles a que crezcan y se desarrollen con afecto, con amor, despertar el interés, porque son seres muy inteligentes, pero hay que estimular esa inteligencia para que quieran ser mejores que el papá, pero no porque desprecien al papá, sino porque ese padre y esa madre le van a proporcionar todos los recursos, todo el estímulo, como cada uno de ellos recibió una experiencia en la vida. Eso va a contribuir a que el niño o la niña, con eso que escarmentaron sus padres, con esa experiencia que la vida les entregó, esa hijo o esa hija quiera ser mejor. Bueno, Arturo Chat, su merced está ahí desde hace rato revisando y mirando a ver si entonces qué nos dicen los oyentes, los que se encuentran conectados. Adelante entonces. Bueno, dice el venerable Nautraldi. Un saludo a vuestra merced, venerable Nautraldi. Dice, buen día, venerables seres, gratísimas por la disertacel, por la reflexel y por las recomendaceles que nos dan. ¿Por qué se acaba el enamoracierto? Esa es la pregunta que hace el venerable Nautraldi. Y dice el maestro Harenkedi desde Panamá. Buen día, venerables monjes, gratísimas. Saludos a nuestros guías salvadores. Desde la fuente Casa Solar de Fuego, Jarabaiquel, Panamá. Hasta la victoria siempre. Bueno, aquí también mandan un mensajito que, uy, qué linda qué hija tan linda. Bueno, bueno, entonces, venerable maestro Gabugondo y venerable maestra Fespa, ¿por qué se acaba el enamoracierto? Hay algo tiene que ver la rutina, ¿cierto, venerables? Bueno, esa contesta por adelantado la entregó ya el maestro Gabogondo. Saludos, venerable Nautraldi y venerables otros seres que nos han saludado de Panamá y de otros lugares. Con respecto a la pregunta, sí, la rutina acaba, va matando, el amor es etéreo, pero si cada uno se mecaniza, va acabando con ese afecto. Si una plantita no se está limpiando lo que está alrededor, la planta se va pasmando, se va dañando, se va deteriorando. El maestro Gabogondo contaba algo que él hace, lo hace con demasiada frecuencia. Él mantiene los detalles. Entonces, el mantener los detalles hace que el enamoracierto
se aucierte o se sostenga, dependiendo del tipo de detalle. Él llega a la casa y dice, hoy mi amor es blanco. ¿Qué me trajo? ¿Me trae alguna cosita? Entonces, ¿de qué color es mi amor? Entonces, según lo que me lleve, es el color del amor de ese día. Se acordó de mí en el lugar donde estaba y me llevó algo. No hay que mirar el valor en costo, que a veces diría uno en la ciudad, que lo que lo enamoran a uno es que le compren las cosas más costosas. Pero resulta de que no es el costo, es el detalle y el afecto, la impregnación que le entregaron a algo que hace que uno lo sienta propio, que uno sienta que le llegó ese detalle y con eso lo enamoran. Es más, he de contarles que si por detalles es, a mí me enamoraron con buñuelos. Fue algo muy bonito que aprendí aquí en el Tao, en el templo, en los diferentes templos, en el Geo Aquarius, en el Kanda y en el Sacro Aquarius. Resulta de que como los monjes no tienen muchos recursos económicos, son muy creativos. Entonces, cuando alguien estaba enamorado de alguien, la estaba cortejando, quería acercársele, le llevaba una arepita. Y eso se sentía uno, ¡ay! Me trajeron algo. Es decir, no era el valor económico. Afuera a uno le ofrecían relojes, cadenas, le invitaban a sitios muy elegantes, pero la persona se sentía, pues yo las sentía vacías. Las poesías tampoco sentía las poesías. Entonces yo decía, ¿por qué con Gabogondo es diferente? Es decir, yo le sentía afecto, el sentir en una poesía, el afecto como con que me entregaba esos buñuelos o lo que me llevara. Y yo decía, no, esto que él me trajo, yo no lo comparto con alguien, es para mí porque venía impregnado de su energía. Entonces, esos detalles que alguien le impregne a lo que le va a llevar a su pareja, es lo que hace que se mantenga la etapa de enamoramiento. No importa la cantidad de heliocrones que pasen, pero si se mantienen esos detalles, uno vuelve a enamorarse de la pareja. Este es mi contexto. Bueno, gratísimas maestra, muy bonita pues su anécdota y su que nos contó y que nos enseñó. Yo quiero decirle que nosotros todos, tanto los que nos oyen como los que nos ven, se ha hablado mucho de los defectos y se sabe que los defectos es la porción contraria de las virtudes. Se ha hablado de los defectos de la ira, del orgullo, de la soberbia, bueno, y de la cantidad de virtudes. La pregunta es, si nosotros sabemos que la ira es un defecto, ¿por qué la dejamos actuar? Si sabemos que el orgullo es un defecto, que es lo que hace de que las parejas se separen, porque si una mujer, si el esposo no se ha peinado, pues considere de que lo debe de peinar. Y si la mujer no se ha peinado, pues el hombre aprenda a peinarla y peínela. Es que no se pierde nada. En cambio, cuando la estoy peinando, la maestra Fespa entregó una técnica y le ha entregado ya dos probos consecutivos. Si una madre, el hijo es grosero, atarbán, peínelo. Ven, mijo, yo te peino y momento que se está peinando. Mire, yo aprendí algo de mis padres, de mi madre, por aquella época en que yo, bueno, cuando era niño, a veces los vecinos tenían gatos. Y bueno, no solo de mi madre, sino yo aprendí de muchas cosas de cómo se cogían los gatos. ¿Se sabe cómo se los cogían? ¿Ustedes saben cómo se cogían los gatos? No, maestro, cuéntenos, por favor. Mire, una técnica que, bueno, yo la vi desde chiquito. Y, bueno, para decir algo, yo tenía un gato. Y la otra señora no tenía el gato. Entonces el gato, pues él sabía rebuscarse. Y la señora le ponía un poquito de aceite. Y ella se untaba aceite en las manos. Cogían el gato y le ponían a sobarle la cabeza. En la cabeza le untaban aceite. Le untaban aceite.
Oiga, mire, mire padres lo que hacían para cogerse los gatos. Le untaban aceite en la cabeza. Y el gato pues se iba y se ponía a lamberse, a sobarse la mano en la cabeza y a lambérsela. 2 o 3 veces y ese gato se iba de la casa donde lo habían criado para la casa donde le hacían esa, bueno, ese magnetismo podíamos decir. Entonces una madre que el hijo es grosero, que el hijo es atarbán, peínelo, sóbele un aceitico de rosa, un aceitico de romero, un aceitico de canela, de cualquiera de esas esencias y peínelo. Mi hijo, tú eres lo más lindo. O sea, no se lo va a decir, sino impregnarle esa energía para que ese niño pueda desarrollar esas virtudes que tiene. Pero no lo dejo que se peine si le da la gana y si no que se vaya así para la escuela. Y lo mismo la esposa, es que, mire, parecen cosas sencillas, pero aquí esto que estamos explicando, si lo aplicamos, tengan la plena seguridad, estimadas damas y respetables varones, que nunca se va el hombre a cansar de la esposa, ni la esposa del esposo. Así Venerable, es que eso se siente cuando el varón, bueno, en mi caso, que le pasen la mano y le peinen suavecito, es diferente a cuando uno se peina uno mismo. Se siente como el cariño, el afecto, y eso es un alicierto. Y Sí. más y como sea lo que dice vuestra merced, si se le impregna ese sentir y esa proaxel, pues ahí está más receptiva la criatura. Es que nosotros tenemos centros y múltiplos pensantes, tenemos genes. Si nosotros no es la repetidera de una oración como nos la enseñó la Iglesia Católica, no. Tú eres lo mejor que yo tengo. Y dígaselo, tú eres lo mejor que yo tengo. Dígaselo 3, 4, 5 días, 10, 20 semanas. Y seguro que eso se impregna porque le activa esa virtud que la tiene la persona. Pero no lo dejan que Dios me lo cambie, que Dios me lo cambie como si fuera a cambiar la pieza de un radio o la batería de un teléfono o cualquier cosa o objeto. No, es que yo tengo que buscar la forma. Así es que la rutina hace de que se vaya perdiendo esas ganas. La mujer no siente ganas porque el hombre no le enamora. La mujer no enamora al hombre. Pero si el tipo, o por ejemplo, tiene su barba larga y la esposa le dice, mijo, ven y yo te la arreglo, ven y te la arreglo. Pero él anda con la barba mechuda y la esposa le dijo, mira, esa barba tan maluca. Pues eso son palabras para ofenderlo, pero si dice, yo te lo voy a arreglar, o te voy a peinar, o te voy a hacer una trencita, o te voy a organizar. Pero entonces ella dice, yo no lo peino ni lo organizo porque le va a lucirles a otra mujer. Esas son las palabras de una dama demasiado pobre espiritual. Porque yo arréglelo, si él se va con otra, pues que se vaya. Sí, pero arréglelo, organícelo. Él también. Es que yo no le doy ahí unos calzados porque después se va a pasear y a lucirle a otros y me deja solo. No, ese es un egoísmo. Su merced, dele. Y si ella se va, pues que se vaya. Es mejor. A estar mal acompañado, pues es mejor que se vaya. Pero entonces los detalles en las familias es muy importante, muy importante. Acostumbrar a mi hijo a que siempre que vaya a la casa me lleve un detalle. Antes de que su merced diga algo, yo le voy a contar algo que pasó. Una vez fuimos a llevar curándose. Por allá un país no, aquí un pueblo cerca de Utama. Y lo llevamos a una casa y la casa era casi cerca de una vereda. Entonces nosotros salimos con las hermanas del curándose a revisar por ahí. Y yo vi una planta de venturosa y cogí un ramito de flores. Y nos regresamos. Y yo cuando le llevé el ramito de flores a la maestra, la señora que me iba acompañando se puso a llorar. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Nunca he visto en mi esposo ese detalle y me duele. O sea, ella tenía ya muchísimo tiempo de vivir con el esposo y nunca había visto el detalle que yo tuve con la maestra. Y eso es muy importante que pase. Diga, maestra. Maestro, yo creo que eso radica
también, además de la rutina y bueno, y de otros aspectos, el valorar, maestro. El valorar el ser que está junto a nos. Y porque cuando le damos ese valor de verdad de que es que mira, no estoy sola, estoy con este ser y nos ayudamos y vamos avanzando y yo quiero expresarle mi gratitud de que esté junto a mí, ¿sí? Además de que le valoro, le expreso mi gratitud. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante para que el enamorado, ¿cierto? O esa frecuencia mágica de una buena convivencia, es una magia. El enamorar, ¿cierto? Es como una magia, se sostenga, ¿sí? Porque cuando ya no se valora, en el caso de que, no, ella es ya mi esposa, ya la tengo ahí hasta cuando yo quiera, y ahí estará, ¿sí? Pero solo cuando se siente el vacío de la ausencia, es que las criaturas empiezan a valorar lo que tenían, como él dice el dicho, ¿sí? Que, ¿cómo es que dice? Que ¿cómo es, maestro Gaugondo? Solo, Solo se sabe lo que se tiene cuando se pierde. ah, Es ahí donde se le da el valor a lo que poseíamos, que lo pudimos haber disfrutado, pero que no se hizo hasta que ya hizo falta, hasta que ya se perdió. Y es ahí donde nos dimos cuenta de cuán importantes eran para nos, cuando una criatura desencarna o cuando una criatura se va de la casa, se da cuenta de lo valioso que era, de lo importante que era, pero no se le dijo cuando estaba ahí en cuerpo presente. y ahí es cuando se lamenta, ay, si tú hubiera vivido así, si hubiera habido esto, hecho esto, lo otro, ¿sí? Y hubiera expresado en ese instante ese sentir, ese valor, esa gratitud, ese amor. Bueno, venerable maestro. Mire, lo que preguntaba el venerable Hermagdo, que le enviamos nuestros saludos, ya que también tenemos bastante afecto por él, neutral, para que no haya el cansancio, el hastío, todas esas cosas que se van perdiendo. Primero tengo yo que revisar, bueno, pero ¿por qué ha empezado todo esto? De pronto pudo haber sido ella o de pronto puede ser él. Porque las enfermedades no es, o sea, si a la persona le duele en un lugar, hay que buscar la causa. Hay que buscar la causa. Y esta doctrina nos enseña a buscar las causas. Esto que estamos explicando es para que su merced encuentren la causa de la situación a la que están viviendo, y si no la están viviendo pueden ayudar a los que posiblemente la están viviendo, y si no la están viviendo y si no hay alguien a quien ayudarle, la conozcan, porque eso es lo que menestemos. Se ha hablado mucho de los defectos, del ego, del yo, se ha hablado de todas esas cosas. Bueno, pero ¿por qué los dejamos actuar? Es que ese es el error. O sea, se dice que uno no debe ser contumaz, sí. Bueno, pero es que si yo sé tal cosa, ¿por qué tengo que hacerlo? Si me dieron un templo para que yo oficiara, porque hay una cosa, Artubichá, que la gente, la mayoría de las damas cuando se casan y cometen un error, no quieren más hombre. Y si ella quedó separada, tiene que prepararse para esta vida o para las vidas que vengan. El hombre se quedó soltero. Su merced va a haber muchos solteros y muchas solteras. Ese hombre soltero está soltero porque la mujer se la hizo, se le fue. Ya no quiere más nada, no quiere ser más de la mujer. Pero ese hombre, él vino del absoluto con una alma. Y si quiere ir al absoluto, sea en esta esfera o sea en otra esfera, pero allá sí tiene que conseguir una Eva. Eso es muy lógico. Entonces, es que yo me libero solo. Sí, se va a liberar solo. Se va para ahí, para Mercurio, ahí mismito. Ahí para Mercurio. Porque este sistema solar está en la cola de este universo. Ahí en Mercurio se fue para allá, pero allá tiene que conseguirse una mujer. Y la mujer un varón. Pero no, es que ya yo me quedo solo porque el maestro dijo que me salva solo. Sí,
Lo salva solo, eso es muy lógico. Lo saca de aquí, posiblemente de este país y lo manda a otro país. O lo saca de esta familia y lo manda a otra familia. O lo saca de este continente y lo manda a otro continente. Pero aquí, ¿cómo llegamos? ¿Llegamos solos o llegamos acompañados? ¿Cómo fue que llegamos, maestra Vespa? Narra el Génesis que llegamos de andróginos y nos separaron en dos sexos. Así que otra vez tenemos que conformar el andrógino. Oiga, maestra Vespa, pero cuando el hombre se une a la mujer son un solo sexo, ¿sí o no? Ahí otra vez somos andróginos. ahí Ah, somos entonces perfectos. por eso es tan importante el diálogo familiar, porque es cuando el hombre se une a la mujer, son uno solo, una sola carne, un solo sentir, un solo pensar, un solo actuar, un solo propósito. Pero si yo tengo una cuchara y después que como la cuchara la boto, tengo un plato y después que me como la sopa, boto el plato, siempre que como hacen ahorita. No hay, entonces, o desechable, sí, que la humanidad ahora es desechable. Cambian la mujer todos los días. Si tengo una olla en que cocinar y después que cocino, la olla la pateo, o le doy con una hacha o le doy con un palo, la mujer hace lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ni modo. Por eso pregunté, no era porque no sabía. Si aquí llegamos juntos y nos separaron y el hombre se une a la mujer y quedan siendo uno solo, porque sabemos y así lo han enseñado los maestros, lo que es el clítoris de la Eva no estaba hacia afuera, estaba hacia adentro, y por eso era que él solamente pensaba y ya quedaba fecundado de un huevo que era un ser humano. Si era hombre, una dama, y si era dama, un varón. Por eso así es la vida en los soles, pero actualmente no, aunque sepa que es así, que la dama es la por ser negativa y el varón es la por ser positiva, pero pasan peleando. Incluso que después del acto sexual se agarraron. Entonces, ¿para qué hicieron el acto sexual? Se besaron y se abrazaron y después se dan a los cocotazos. Parece bastante lamentable. Por eso, estimados hermagdos, estimadas hermagdas, que menestemos con urgencia tener un diálogo familiar, cambiar, es que menestemos, el daño no está en el cuerpo, está aquí en la cabeza y ahí antes de nosotros actuar debemos pensar, porque todos nos estudiamos mentalmente, su merced no estudia mentalmente, venerable Altuvillat, sí lo hace, o sea, sí lo hace. Claro que sí, venerable maestro. O sea que si su merced lo hace, estudia, bueno, dice, voy a estudiar pero en silencio. La carta que le mandó el esposo, el civio, bueno, quien le haya mandado, la lee en silencio. Porque ahí hay más gente, nadie sabe nada, solo lo supo ella. ¿Por qué pensó de que tenía que estudiar en silencio? Porque le convenía. Entonces lo mismo, antes de actuar yo debo de pensar cómo voy a actuar. Y así conozco bien el defecto, porque si me pongo a hablar de los defectos, pero el actuar lo dejo actuar, es como el que dice, allá hay ladrones, pero el que está diciendo que allá hay ladrones, acá, él es ladrón también, o es el cabecillo de los ladrones. Pero su mercedes, ¿qué dicen? Vamos a ver qué dicen de esto que estamos diciendo. Adelante, Artubichat, o adelante, Beso, adelante. Bueno, ahorita le digo algo a vuestra merced. Sí, en este instante hay mensajes, venerable maestro Gabogondo, y dice la venerable Jardebla, un excelente día, venerables maestros, qué alegría verlos y oírles. Sea la salud en abundancia y la protección divina de Dios con sus mercedes. Un saludo, Hermad Dartubishak, Dios la bendiga, saludos, un saludo a vuestra merced, venerable Jardebla. Bueno, dice, excelente día, maestro Gabogondo, maestra Fespa y Artubishak. Gusto en saludarlos. Por acá atento a esta gran disertacel. Dios los bendiga, hoy y siempre. Dragón Lemdari.
Gratísimas por su buena vibracel, venerable maestro Gabogondo, venerable maestra Fespa y venerable maestra Artubichac. Dice Nautraldi estas palabras. Gratísimas a todos sus mercedes que se han reportado. Con respecto a otro factor que sí va acabando con la relación, eso de los malos tratos y la cantaleta, va opacando, va haciendo que no se quiera ya oír a la otra criatura. Entonces, en vez de seguir en esa tónica de estar echando pullas, de estar echando sermones, corresponde hacer lo que dice el maestro Gabogondo, abrir o mejorar la comunicación familiar para que sepamos qué siente la otra criatura, porque con el paso de los heliocrones de convivencia, la comunicación no es la misma. Si no, pues él ya sabe lo que pienso, entonces no se le dice qué se está pensando y se empiezan a hacer murallas dentro de la misma casa, porque se encuentra con la pared, no se encuentra a quién decirle o no quiere decirle, está desmotivado o desmotivada. Entonces hay que evitar la cantaleta, evitar los malos tratos para que no se vaya opacando esa relación. También hay otra cosa, ahí es la intervención de terceros. Eso también afecta muchísimo los amigos o las amigas o criaturas que pues son como son y vienen con comentarios o con sarcasmos o supuestos consejos y se empieza, si la criatura no tiene un carácter bien firme o no sabe o no tiene su relación bien firme, entonces ya se empieza a sembrar como un fermento y la criatura ya empieza como a, antes no sentía un montón de cosas que empiezan a aparecer, pero ya es por estas bueno, supuestos amigos o estas compañías y pues lo mejor es que siempre se fortalezca, como dice vuestra merced, venerables maestros, ese diálogo, esa unidad, esa fortaleza entre la familia o entre los dos seres, porque no solo ocurre entre las parejas, entre los hijos y los padres también. Es que su papá mire esto y esto, es que su mamá y tal cosa, oiga, sí, mamá, es que su merced, sí. Entonces, eso también se ve entre los hijos también, entonces, o tan mal. Entonces, ¿cómo hacer para fortalecer esto, venerables maestros, estos lazos entre parejas o entre familias, para que estos terceros no vengan a dañar estas relaciones? Gracias. Si se siembra cizaña o se siente que alguien está sembrando cizaña, hay que separar al que la está sembrando, como dice en Proverbios. Hay que sacar el alborotador de la casa y cesará la contienda, porque lo que está haciendo la persona que siembra cizaña es poner la lupa en el defecto de alguien. Entonces ya, sí, es verdad, esa persona es así, pero está haciendo que el ego de la persona a la que le está diciendo, le está hablando mal de alguien, ese ego se le suba y entonces ya esa persona siga con esa ponzoñita sembrándola y sembrándola, haciendo daño alrededor. Entonces hay que sacar primero a ese que está sembrando la contienda, que fue con esas palabras, con esa falsedad, que a veces adulan, pero es por un interés que tienen. Entonces hay que detectar esas criaturas y retirarse de esas criaturas porque están haciendo mal, están sembrando mal y van a hacer que haya una pelea y no nos conviene. Tenemos que buscar es unir. Entonces hay que buscar detectar qué persona es de las que su amistad es constructiva para aprovecharla y qué persona es destructiva con su lengua, con sus gestos, con su cierto comportamiento
para retirarla de nuestras vidas. Bueno, maestra, gratísimas, muy importante también lo que dice Artubichat, es muy importante. Pues nos tenemos ya más de un heliocrón de estar haciendo estos diálogos, dirigiendo este probós. ¿Y por qué lo creamos? Sencillamente porque yo le decía mucho antes, antísimo, por ahí hacen varios heliocrones, yo le decía a la maestra, maestra, yo no veo lo que los esposos dialoguen, porque nos todos los días aprendemos. Cualquier cosa que yo descubra, que vea, que oiga, que entienda, pues maestra, tal cosa. Y yo le digo, bueno, que bendice él que nos tengamos ese sentir. Pero yo no veo que los esposos dialoguen con sus esposas, sino que oigo es reclamar ella a él o él a ella, malos tratos, de que, bueno, palabras bastante duras, y no me parece ese trato porque es que en realidad la esposa es una reina, y es la reina que en realidad para ese varón, y el varón es un rey para ella. Estudiando las distintas doctrinas que los maestros han dado, en especial las orientaciones a la familia, bueno, vamos a usarla. Y viendo que donde íbamos a evangelizar, cuando salíamos a otros países, aquí en Colombia y donde estábamos, lo que se presentaban por cualquier cosa, que no habían diálogos, habían eran directas y malos tratos y sacar los defectos. Por eso creamos este probós. Esperamos que haya sido de ayuda a los que en realidad han querido cambiar, porque nosotros no podemos cambiar a los demás si los demás no quieren, porque si fuera así, todos los que están oyendo este probós y los que lo oirán, enseguida con oír nuestras palabras cambiarían, pero si eso es muy difícil. Si la persona practica esto que estamos diciendo, sí cambiará, porque nos exercitamos eso diariamente. Y por eso fue que creamos este probós, porque, y digo, sí se puede, que es duro, es que la mejor especialización no está en las universidades, la mejor especialización está en el hogar, porque se va a enfrentar a genios, carácter, tratos, palabras, ofensas, malos humores, días malos. Hay días que el tipo se levanta y no le dice nada a la mujer, o sea, de pronto se comió unos frijoles o se comió unas cosas por ahí y amaneció indigestado y no quiere que nadie le hable. Ese día pues la mujer tiene que entenderlo. O cuando la mujer está menstruando, seguro de que ella no va a estar lo mismo que cuando está ovulando. Todo eso tenemos que entenderlo. Por eso es que la mejor especialización es saber manejar el hogar. Adelante, Artubichat. Venerable maestro Gabugondo, y también pues quisiera decir dos cositas de lo que vuestra merced acaba de decir, y la una es que quizás tenemos como un concepto errado de lo que es un diálogo, ¿sí? Porque pues realmente las escrituras dicen, vamos a dialogar, pero entonces el diálogo es que a mí no me gusta que hiciste esto, y entonces no es un diálogo. Y ahorita que su merced decía eso, no me recuerde cuando el maestro Isaí dice, diálogos con el maestro Isaí, es que el diálogo es un encuentro de dos sabios, ¿sí? Que van a cada uno con la sabiduría, van a resolver algo, van a crecer en sabiduría, ¿sí? Entonces, eso es quizás uno de los puntos muy importantes de que realmente sí estamos haciendo un diálogo. Es decir, yo creo que en la mayoría de los casos no ocurre eso, venerable maestro. Y adelante, su merced va a decir algo, maestro, ¿va a decir algo? Y su merced pues tenía la palabra. Adelante, entonces, después que su merced termine, pues, adelante, siga. Bueno, maestro, gratísimas. Y entonces, eso es algo muy importante, de verdad, es un encuentro de sabiduría, de amor, ¿sí? De entendimiento, y pues eso no se da. Entonces, adelante, maestro. Es que ese encuentro que su merced empezó a decir
no era un diálogo, era un reclamo. Y este reclamo lo que genera es bloqueos, porque se salta el ego del otro, le hirieron el ego. Entonces ya el otro no va a estar dispuesto a decirle lo que siente, sino a buscar escudarse. Va a estar esa a la defensiva, no va a fluir. Y quién sabe si querrá más adelante o qué habrá que hacer más adelante para que se quiera abrir a contar y a buscar solaxelar, negociar ese asunto ese conflicto que tienen. Entonces debemos de evitar los reclamos y como aprender más bien como a cuestionar o a que la otra criatura reflexele para que se abra, para que busquemos a ver qué se puede solaxelar. Gratísimas, maestra. Adelante, maestro. Bueno, ya pues el tiempo estaba bastante corto. Queremos decir que si en realidad, sí es importante de que nosotros nos preparemos. Mire, yo he visto en reuniones, dicen, sea en el barrio, sea en una comunidad, vamos a hacer una reunión, que solamente son 5 minutos y se gastan 5 horas y no solucionaron nada, porque lo que hay, se ponen es a sacarse los defectos y eso es una ignorancia. Hombre, si yo voy a solucionar algo, venga acá, Artubichat, me hace el favor, su merced la llamé para decirle, en el día de ayer no arregló su cama, hoy tampoco la arregló, mañana la arregla. Así que se lo estoy diciendo para que mañana la arregle. Y si no la arregla, su merced sabe lo que le puede ocasionar. Le voy a dejarlo una semana sin comer. Eso es, ¿cómo se dice? La forma de solucionar un exiges. Pero si yo le digo, mira Artubichat, su merced es una floja, bueno, y una cantidad de cosas, entonces Artubichat se ofende. Así sea mi papá, mi mamá, quien sea, me ofendió. Porque no es el comportar, sino con sabiduría. Mire, su merced ayer cometió un error, y su merced sabe que es un error, no lo vuelva a cometer. Se solucionó todo. Francisco, hay una reunión de 15, 20 personas, mire, el error está aquí, 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 vamos a solucionarlo. Pero no, 5 horas peleando y entonces que van a reclamar que tú no hiciste tal cosa, que tú tampoco, es que tú no barres y tú tampoco te peinas, es que tú no te bañas, pero es que tú que me dices si... O sea, cada uno a sacarse. La Eva, como decía el maestro, la Eva no se quiere dejar ganar, ni el varón tampoco, y échele lengua, y échele lengua, o sea, échele gasolina y échele montes a la basura y se prendió la casa, se prendió y ya no te soporto más, ya no te aguanto más, te tienes que largar. Maestro, y que tiene que surgir algo positivo, pero cuando ocurre lo que su merced está diciendo, se queda como en un vacío, como un descargue, como un estancamiento, sí. Pero si le hace ver las cosas, mire, venga acá, le voy a decir algo que para su beneficio, esto está malo. O su merced, ¿qué opina? Su merced, ¿qué opina que eso puede estar ahí? No, papá, o no, esposo mío, o no, esposa mía, no está bien. Bueno, entonces no lo haga más. Le estoy ayudando para que no lo haga. Eso hacía el maestro. Él decía, es que a mí una vez, el maestro, bueno, antes de él irse de acá del templo, yo tuve la dicha durar 3 meses de atalaya de él. Y por esos días, cada rato venían los paracos por ahí y de aquí se mandaban senos y los sacaban. Entonces un día él estaba tomando el sustento ahí en el portón rojo, cuando ese portón no existía, porque cuando él estaba aquí ese portón no existía. Entonces él me dijo, llame a África y pregúntele por dónde va la gente. África era un muchacho morenito que estaba en un punto, porque como no habían celulares, como ahora, en un punto, y de ese punto se comunicaba con los que iban en el recorrido. Entonces yo lo llamé y él me dijo, yo le pregunté, ¿por dónde va la gente? Y se hace bastante rato se ha metido en un lugar donde no había señal, entonces posiblemente por eso no han salido. Entonces yo le dije, apenas, oiga bien, apenas sepas algo, me lo dice para yo decírselo al maestro. No se te olvide, apenas, 2 veces lo dije. El maestro se estaba tomando el sustento y cuando yo terminé, le dije, maestro, que no se ha comunicado con ellos.
Digo, sí. Hágame un favor. Sí, maestro. Me hace 150 sentadillas por cada pena. Por cada pena. Entonces yo me puse a hacer las sentadillas. Mire la forma de un padre educar a un hijo. Hice las 300 sentadillas, las terminé. Maestro, ya terminé las 300 sentadillas gratísimas por la Correcel. A su beneficio, porque esa pena le quedaba en los genes y al hacer las sentadillas ya se le borró de los genes para su beneficio. Mire qué inteligencia, o sea, qué sabiduría. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué coger a un hijo y revolcarlo, darle unas patadas, unos puños? O a la mujer también no, pues tengamos una forma más armoniosa de decirle, mire, esto no está bien. Así que corríjalo por su beneficio, por su bienestar. Es que si la niña nace hoy, yo sé que esa niña se tiene que emposar o no. Ella no va a quedar soltera. Y si va a ser monja, entonces es peor. Entonces yo tengo que prepararla y hacerle ver lo que a mí no me hicieron ver. Y saber, bueno, el padre, ¿quién podrá aconsejar mejor la hija que la madre o el padre? Pues el padre, porque el padre sabe las astucias del hombre. Ahora, ¿quién podrá aconsejar más el hijo? ¿La madre o el padre? Pues la madre, porque la madre sabe la astucia que ella creó y que hacía y que hace para engañar a los hombres. Entonces, por eso es muy importante de que tanto la madre como el padre le preparemos a nuestros hijos. Y que el hombre, el esposo, prepare a su esposa y que la esposa prepare al esposo. Es que esos son los diálogos, eso es lo que el maestro nos ha recomendado y eso es lo que quisiera que nos practicáramos, pero bueno, llega el hombre, ni siquiera parece que no llegara nadie. Y llegó la mujer y como si nada. Pero cuando llegue el perrito, vuelvo a decir perrito, ahí sí lo cargamos. Bueno, como ya estamos para concluir, no sé si hay un mensaje entonces para concluir la plática de este día, porque ya por acá se llegó el maestro Armarendo. Adelante, Artuvillat. Sí, venerable maestro Gabogondo, dice Ana Orellana Valencia. Buen día a todos. Gratitud, Padre Kelium, Madre Afrodita, Padre Samael, Sacra Familia, monjes. Excelente conferencia. Bendiceles a todos y todas. Paz y luz. Bueno, gratísimas, respetable dama, que esas bendiceles y lo que desea para no sea para su merced y su familia. Enviamos nuestros saludos al venerable dragón Landaris, que siempre sigue estos probos. A nuestros saludos respetuosos a su merced y a su familia. Y les decimos, ya vamos a concluir este probos en este día. Le decimos a todos sus mercedes, a los que se han reportado que les ha parecido muy importante este probos, si sus mercedes lo sintieron y saben que les sirve, lo pueden conseguir fácilmente en el canal Conoce la Naturaleza y Será Sabio y recomiéndenselos a sus familiares. Les puede ayudar así como los está ayudándonos. Así es que adelante, venerable maestra Feso, entonces ya nos vamos a despedir. Gratísimas a todos los que estuvieron atentos y los que nos ayudaron a que este probos hubiera llegado hasta donde sus mercedes. Queremos enviar un saludo especial a las gentes de El Salvador, a la venerable maestra Wesmay y familia, y a todos los grandes y hermosos seres que con su afecto nos calientan. Dios les bendiga y excelente día. Bueno, gratísimas, venerable maestro Gabogondo, venerable maestra Vespa, por darme la oportunidad de estar con vuestras mercedes y aprender de vuestras mercedes. Y bueno, gratísimas también al venerable maestro Kelium Zeus y al venerable maestro Samael Joab Torbeor por esta preciosa oportunidad que tenemos tantos de conocer esta sacra sabiduría y de que existen este gran templo vegetal Sacro Acuarios y estos espacios en que podemos hablar de esta hermosa sabiduría que han traído los venerables maestros y que pueda servir y ser útil a otros seres. Gratísimas Artuvillat, también gratísimas a la maestra Vespa. Yo también que pues quiero enviarme nuestros saludos a todos los costeños, como es a la Mahatma Piajubra, a los
de Carta Nuestra, al maestro Gaufal y familia, a Ónima, a Gaupaz, a Sistubiltad, a Cardalázar, total, toda esa gente que siempre están conectadas a las emisoras oyendo estos probos. Que Dios se les multiplique a sus mercedes y a todos los que nos dan la oportunidad de dirigirnos y llegar a sus casas y poder llegar a sus corazones, y que estos consejos les sean útiles, porque eso es lo que buscamos, que cambiemos esa rutina, cambiemos esa guerra, cambiemos esos dolores, cambiemos esas situaciones, y que seamos seres en realidad dignos de llamarnos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, pero dejamos que actúe solo Satán. ¿Y quién es Satán? Pues todos los defectos que hay dentro de nos, todas esas sombras, vamos a buscar o desarrollarla por ser de Dios, que son las virtudes. Dios les bendiga a todos sus mercedes, y agradecemos al maestro Keliun Zeus, al maestro Samael Joad, y a todos los que nos ayudan en estos probos, y los invitamos para el próximo viernes de Dios, que es martes 23 de julio. Estaremos nuevamente dirigiendo este probos, otras nuevas explicaciones, otras nuevas recomendaciones, para que nos conozcamos las distintas formas del mal que se ha metido en los hogares de cada ser humano. Adelante entonces, gratísimas, les saludó Gabo Gondo, con afecto y respeto a todos sus mercedes, y adelante entonces Arturo Villat. Bueno, gratísimas a todos y a todas quienes han estado en la contonía, gratísimas a Tao TV y al Máster del Son. Y bueno, adelante entonces con lo que continúa.